esta oración. Agradecerle primero a Dios y después a las personas, porque primero es Dios. Estoy muy agradecido, como estoy diciendo, yo en una época estuve acá, no invitaba a ninguna parte y se me abrieron las puertas. Y para la gloria del Señor hay personas aquí que me tienen a mí en el fe. Yo hago es para la gloria del Señor, para glorificar el nombre. La han visto en Barranquilla, en Soledad, en Sabana Larga, aquí en Baranoa. Y es un sumo gozo de estar acá en esta congregación. ¿Cuánto hizo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, igual está sin micrófono porque tengo suficiente voz. Mateo, capítulo 11, verso 1 al 19. Está fallando el micrófono, pastora. Sí, pero si quiere probar, no sé, vamos a ver el nombre Gloria a de Dios. este. Lo vamos a dar así. Mateo. Capítulo 11. Ahí garganta hoy. Esta es palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque está en rojo. Les enseño aparte de donde está en rojo es palabra de Jesús. Mateo, capítulo 11, verso 1 al 19. ¿Están ubicados, hermano? Amén. Y leemos la palabra. Mateo 11, del 1 al 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, de su Hijo amado Jesús de Nazareno, y el Espíritu Santo, que es el que nos va a hablar en esta mañana y seguirá hablando hasta que el Hijo del Hombre venga. Y la iglesia que se va con Cristo dice: Amén. En la mayoría 3, aquí hay como 15. Y la iglesia que se va con Cristo. Amén. ¿Se va con Cristo? Amén. Nos vamos todos. Dice: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar. ¿Qué estoy haciendo en esta mañana aquí? Enseñando y predicando en las ciudades de ellos. Al oír Juan, ya estaba preso en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Le creó duda, la duda que nos entra a nosotros, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Porque aquí ya les explico, ya este hombre estaba preso Juan el Bautista. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que hoy viviréis. Los ciegos ven, como quien dice, dile a Juan que los ciegos están viendo, oh Padre, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os anunciado el evangelio. Dice el 5, y bienaventurado, me detengo aquí, bienaventurado es bendito doblemente. ¿Cuánto dice un amén? El que no haya tropiezo en mí, dice el 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una pregunta. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? Otra pregunta. Un profeta, si os digo, y más que profeta, dice el 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí lo profetizó Malaquías en 3:1. De cierto os digo, entre los que nacían de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice? El reino de Dios, ¿qué? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos somos violentos aquí? Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído, oiga; para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: o tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían que demonio tiene. Me detengo aquí. Decían que estaba endemoniado. ¿Cuánto hizo gloria a Dios? Gloria Y a vino Dios. el Hijo del Hombre. Mira cómo le dijeron al Señor: que come y bebe. Dicen que hay un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque Cristo andaba con todo. Él no hacía sesión de personas. Ya decían que él tomaba, que se emborrachaba.
pero la sabiduría justificada por sus hijos. Se pueden sentar. Querido Padre Celestial, Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, glorioso Espíritu Santo. Mira, Padre, en esta mañana voy a predicar tu palabra, voy a disertar tu palabra, Padre, a la misma mañana del entendimiento, sabiduría, revelación, don de ciencia, Padre, que esta palabra surte el efecto por el cual es enviada, Padre, que seas tú transformando alma, cuerpo y espíritu, Padre. Todo lo que se quiera mover contra tu palabra no es contra mí, lo esperamos sin poder, Padre, y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ahora, Padre, al enemigo, Padre, Lucifer, serpiente antigua, diablo, como lo quieran llamar, Padre, lo amarramos, lo encadenamos, Padre, de pies a manos, Padre, y lo echamos en el nombre de Jesús, lugares áridos secos, que sea la sangre del Cordero quemándolo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quién vive? Cristo. Título, voy con un título y con un subtítulo. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Jesús explica, ese es el título, acerca del reino de Dios. Me detengo. Muchas veces nosotros decimos reino, pero no especificamos decir el reino de Dios. Le voy a decir algo. Anteriormente había un solo reino, que era el reino de Dios. Pero ya saben la historia, que Lucifer se rebeló contra el Señor y se trajo las 3/4 partes de los ángeles, que son demonios. Ahí se constituye el reino de las tinieblas. Por lo tanto, hay un reino de Dios y reino de las tinieblas. Entonces nosotros decimos reino, tenemos que decir si es el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Jesús explica acerca del reino de Dios. Y un subtítulo, Jesús aclara las dudas de Juan el Bautista. ¿Y cuáles fueron las dudas de Juan el Bautista? A Juan el Bautista, un hombre llamado Herodes, lo cogió y lo encarceló. Recuerden que la Sagrada Escritura hablan de este Herodes, Padre, que cogió a Jacobo y lo mató. El mismo Herodes, Padre, dice en Hechos capítulo 12, que metió en la cárcel o metió preso a Pedro, y ya estaba, Padre, para asesinarlo, para sacarlo en la noche, pero un ángel enviado por Dios sacó a Pedro de la cárcel. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Entonces aquí Juan el Bautista estaba dudoso. ¿Por qué? Porque lo habían metido preso. Quizá en nuestras vidas nosotros decimos, ¿por qué me pasó esto? Cuando a mí me operan, Padre, yo tenía un diagnóstico, Padre, de hacía año y medio, que tenía aquí por una radiografía, esto estaba torcido, y yo empecé a orar al Señor y le decía, Padre, si tú dices en tu palabra que tú eres el único que endereza los caminos torcidos, enderezame mi pierna. Y el Señor no la quiso enderezar, permitió que me operara y duré 3 meses en mi casa. Al principio de los días yo le preguntaba al Señor, porque le voy a enseñar, a Dios no se cuestiona, y yo le decía, Señor, ¿qué pasó aquí? Yo vengo predicando la palabra por muchas partes, voy a Puerto Colombia, la gloria sea para el Señor, siento presencia del Señor en esta mañana, en Sabana Larga, en Barranquilla, una vez fui a Río Frío. ¿Qué pasó aquí, Señor? Pero a medida que estaba, Padre, le vengo a decir, cuando el Señor pone a nosotros en una parte solo, es porque algo va a revelar. Acuérdese cuando el Señor colocó a Juan el Bautista en la isla de Patmos, que le iba a dar la revelación del Espíritu Santo, y comprendí el porqué el Señor me colocó ahí, Padre. Aunque los procesos son solos con Dios, allá los hermanos nunca dejaron de ir, porque los lunes, Padre de la gloria, hacían la capacitación, y todavía van los líderes, Padre, los intercesores, los ancianos, Padre, a llevar una palabra, a orar por todos. ¿Cuánto hizo un amén, Padre? Y a Juan le entregaron, oh Padre, Juan el Bautista tenía dudas. Es la duda que siempre tenemos nosotros. O por ejemplo, cree que la salvación va a ser para todo el mundo y no para nosotros. Le vengo a decir, iglesia, un regalo no se pide. Si Él nos dio ese regalo inmerecido, hermana Beatriz, ¿será que lo va a quitar? No lo quita. Si yo le doy un celular a usted, ¿será que se lo voy a quitar si se dañó? Regalo es regalo. ¿Cuánto hizo? No me da el fuerte aplauso que es para mí. Sigo por la introducción. El reino de Dios está ¿dónde? En vuestros corazones. Ese es el reino de Dios. Está en vuestros corazones. En las buenas obras acerca de la obra de Dios. Quiere decir que el reino de Dios está en el corazón mío y en el corazón de ustedes. Si yo no estuviera aquí, oh Padre, que hubiera dejado entrar hace años al Espíritu Santo, no estaría aquí. Y hay algo, oh Padre, cuando Cristo resucitó, estableció el reino de Dios. Con los discípulos, ¿cuánto? 40 días. ¿Y qué preguntaron los escribas y fariseos? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Ya estaba establecido.
Y le vengo a decir, y lo voy a demostrar con cita bíblica, porque cada vez que hable, voy a demostrarlo con la Biblia. ¿Quién estableció primero el reino del Antiguo Testamento? Abraham. Dice la Biblia que Abraham era un hombre de oración. Dice la Sagrada Escritura que Abraham era perseguido por Esaú. Y llegó a un lugar y se lo cogió la noche y dijo, cuán terrible es este lugar, que puso una piedra de cabecera. ¿Cuántos saben esta cita? Jacob. A Jacob lo perseguía. Abraham estaba ahí. Y dice que vio una visión que ángeles subían, que ángeles bajaban. Quiere decir, para el Señor va a revelarnos a nosotros, nos va a poner sol. Él tuvo el sueño ese. Y le vi ángeles que subían y bajaban. El arrebatamiento. El arrebatamiento. Entonces a veces nosotros, ay, estoy solo. Oye, no. Nosotros no estamos solos, estamos con Cristo. Y el Señor permite estas cosas para darnos revelación, para darnos visión, para darnos discernimiento. Padre, ¿cuánto hizo un amén? Vamos a buscar, porque este es un sermón temático, lo que dije que cuando Cristo estableció el reino de Dios. Ahora le digo, ¿quién está estableciendo el reino de Dios ahora? Lo estamos estableciendo nosotros. Lucas 17, 20, 21 y 22. Lucas 17, 20, 21 y 22 dice, la venida del reino. Yo les leo. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo debía venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, ¿qué dijo Dios? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿a dónde? Entre vosotros. ¿Cuánto hizo un amén? Y le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Le voy a explicar qué quiere decir esto, porque me gusta explicarle con lo que yo diga la palabra. Y cada vez que hable algo le voy a sustentar la palabra, porque la palabra es la que hablo. ¿Cuánto hizo un amén? ¿Qué quiere decir estos versículos cuando los escribas y fariseos, ya el Señor había establecido después de la resurrección con los discípulos, ¿cuántos? 40 días predicando, y ellos preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Y el reino está estableciendo. Ahora, ¿quién establecemos el reino? Nosotros. Ya la hermana Edith está sirviéndole al Señor, está estableciendo el reino. La hermana Merce, la pastora aquí que aparece, estamos estableciendo el reino. Pero voy a explicarle qué quiere decir esta cita. Los fariseos preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Sin darse cuenta que ya el reino de Dios había llegado. ¿Cuánto hizo un amén? Amén? El reino de Dios no es como un reino terrenal, como un gobierno terrenal. Iglesia, el mejor gobierno es el celestial. Esto no lo cambia nadie, el único que lo cambia es Jesucristo. No lo cambia Petro, no lo cambia Duque. El mejor reino es el reino celestial. Amén. Esto no lo cambia nadie. Por eso que tenemos que estar orando por este hombre. Aquí no lo cambia nadie, Padre. Si no es Jesucristo, Padre. No es como uno terrenal. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Con límites geográficos. El reino o un gobierno tiene sus límites. Los límites del Señor son infinitos. ¿Cuánto hizo un amén? El hombre como hombre podemos fallar. Decimos una cosa, la prometemos y no la cumplimos. Pero el mejor gobierno es el celestial. El reino, Padre, o gobierno humano tiene sus límites geográficos. Más bien que consiste en la obra de Dios en las personas y su relación con Dios. Ese es el reino de Dios, Padre. El límite, Padre, o hacer la obra del Señor y tener una comunión con Dios. Una cosa es oración y una cosa es comunión con Dios. La Biblia dice y registra que Nehemías era un hombre de oración y era un hombre que tenía una comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros somos hombres de altar, oramos, Padre, vamos a tener a Jesús, a Dios, Padre de amigos. Y qué privilegio que nosotros tengamos al Señor de amigo, Padre. ¿Y cómo vamos a obtener al Señor de amigo, Padre? Oh, San, por intermedio de la oración. Le vengo a decir, para conocer a Jesús hay que leer los 4 evangelios, que son Mateo, Lucas, Juan, oh Padre, y el otro que está en Marco. Esa es la única manera de conocer la genealogía de Jesucristo, y orando. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. Nosotros orando y conociendo la genealogía de Jesucristo, lo vamos a conocer. Se los dejo de tarea. Léanse los 4 evangelios. Órenle a Jesús y ahí lo vamos a conocer. Y cuando nosotros oramos y lo conocemos, Él se hace amigo de nosotros.
¿Cuántos queremos que Cristo sea amigo de nosotros? Amén. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Pero a veces creemos, iglesia, o queremos que Dios se convierta en amigo de nosotros y no oramos. Aquí es orando todos los días. Y yo puedo testificar y ver la gloria cuando aumentó la oración, cuando aumenté la oración, porque al principio de los 6 o 7 años no oraba. Tengo 12 o 13, pero cuando entro en la oración, cuando entro en la vigilia, ayunaba así, pero el primer fundamento es la oración. En la oración hay revelación. En la oración hay discernimiento de espíritu. En la oración hay don de ciencia. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Vamos a desarrollar el tema. Este fue la introducción y voy a coger 3 versos. Estamos en 11, 1, 2 y 3. Voy a leer 3 versos y lo voy a explicar porque ese es el modo. Yo sé que aquí muchos saben cómo es el modo de predicar. Leo 3 versos y lo explico. Y cada concordancia lo voy a explicar con la palabra, porque el que habla aquí es la palabra de Dios. El que habla es el Señor y esta palabra es de Dios. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Dice el 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar ¿qué? Y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Enseñando y predicando la palabra de Dios, porque no es palabra mía, sino la palabra de Dios. Al oír Juan en la cárcel, ya Juan estaba preso, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú? Le cayeron las dudas. Aquel que ha de venir, o esperamos ahora. En nuestras vidas siempre vamos a encontrar dudas. Va a encontrar una duda, por ejemplo, ¿será que Dios es real? Dice el apóstol Pablo, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, en vano sería la predicación. Yo le predico a Cristo porque hay una promesa que el Señor lo veremos cara a cara. Y Él se levantó al tercer día de muerte. Si yo no tuviera esa convicción, y lo dice Pablo, esto aquí perdería el tiempo. Pero yo sé que no estoy perdiendo el tiempo porque Él se levantó al tercer día. Amén. Ahora, voy a desarrollarlo. Juan fue encarcelado ¿por quién? Por Herodes, el mismo que encarceló a Jacobo, el mismo que encarceló ¿a quién? A Pedro, que dice en Hechos capítulo 12, para que lo noten, que un ángel se le apareció por Jehová y lo sacó de la cárcel. Cuando estaba listo, que lo iban a trasladar. No pudo matar a Pedro. ¿Cuánto hizo un ángel? Amén. Juan fue encarcelado por Herodes, el que se había casado en forma ilegal con su cuñada. ¿Con quién se casó Herodes? Con la mujer de Felipe, que era hermana, que Felipe era hermano de él. Ese fue un matrimonio ilegal. Y por denunciar un pecado, por decir un pecado, decapitaron a un hombre de Dios. ¿Qué pasa hoy en día? El Señor le dice a la gente que cambiemos nuestra conducta, porque aquí no tenemos que nosotros incluir, que se aparten de las cosas malas y no les gusta. Un ministerio grande y poderoso de denuncia fue Juan el Bautista. Le dijo a Herodes, la mujer con quien tú vives no es la mujer tuya, esa es la mujer de tu hermano Felipe. Y así era y se casó. Hoy en día el Señor nos dice que nos apartemos de las cosas malas y pecaminosas y entremos a una santidad. Como hombre vamos a cometer errores, oh Padre. ¿Y qué es santificación o santidad? Apartarse de todo aquello malo y pecaminoso y consagrarse a Dios. Amén. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Y por esa causa lo encarcelaron. ¿Cuánto dice un gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale fuerte aplauso que es para el Señor. Y el Señor nos dice muchas veces que cambiemos nuestras vidas, porque tenemos que hacernos un autoanálisis si en verdad hemos cambiado. La Sagrada Escritura dice que si Cristo viene, cuando venga Cristo, que vamos a ser transformados por completo. Amén. Aquí no hemos sido transformados, estamos en un proceso. Yo me hago una evaluación y he avanzado en los caminos del Señor. Cada cual tenemos nosotros que hacernos un autoanálisis. Ya nosotros no podemos hacer los mismos, de estar en las esquinas de las casas, de las calles, de estar en murmuraciones, en cuentos, en chisme, hablando del otro, como decía cada hermana. Ya nosotros somos otra criatura en Cristo. ¿Cuánto dice un amén? Amén. Con su cuñado. Juan criticó en público, solo criticó en público su pecado fragante. Todo está en Mateo 14, 3 y 15, cuando este hombre, Juan el Bautista, lo denunció públicamente. Mateo capítulo 14,
versos 1, 2 y 3 dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa ¿qué? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Él denunció este pecado y no fue en secreto. ¿A dónde lo denunció? En público. Hoy la gente no quiere o no queremos nosotros que nos digan que nos apartemos de cosas malas. La gente no quiere que le digan que cambiemos nuestra conducta. ¿Cuánto me gustaría a mí que si estoy cometiendo un error, porque cometemos los errores y no nos damos cuenta, que alguien me lo haga saber? ¿Cuánto dicen amén? Pero hay gente que no le gusta, le coge rabia a uno, lo trata de chismoso, le trata de muchas cosas, no solamente los errores, sino muchas cosas que le hagan ver a uno. Danos cuenta, paso, ¿qué parece? Gloria a Dios. Voy con el 4, 5 y 6 versos. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que hoy veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice el 6: bienaventurado es bendito doblemente el que no oye tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir esto? Trata de decirle Jesús a los discípulos que mandó, a los mensajeros que mandó: dile a Juan el Bautista que por allá los leprosos son limpiados, los sordos ya oyen, los que estaban paralíticos ya caminan, y a nosotros se nos presenta estas dudas, unas dudas que a veces pensamos que la salvación va a ser para todo el mundo y menos para nosotros. Esa duda le cayó a Juan el Bautista, porque él pregunta: ¿será tú el Mesías que viene? ¿Por qué estoy yo preso? ¿Cuánto dice un amén? Amén. ¿Qué quiere decir estos versos? 4, 5 y 6. Al Señor, al ser encarcelado Juan el Bautista, tuvo algunas dudas. Cuando lo encarcelaron, Juan tuvo algunas dudas que si Jesús era el Mesías. Como quien dice: pero si yo me dijeron que venía acá, entraron dudas, ¿por qué estoy preso? Hay gente que han metido presas y el Señor los ha guardado de la muerte. Amén. Ay, ¿por qué estoy preso? Ay, ¿por qué estoy aquí operado? Tengo 3 meses que no salgo. El Señor nos guarde muchas cosas. Y Juan el Bautista empezaron las dudas. Que si era el Mesías. Si el propósito de Juan era ¿qué? Preparar a la gente. Diría Juan: pero ustedes no me cogieron que voy a preparar el camino. ¿Cuánto dice un amén? Para la venida del Mesías. ¿Dónde está esto? En Mateo 3:3. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Qué dice Mateo 3:3? Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Lo había profetizado Isaías, y también lo profetizó Malaquías 3:1, que lo vamos a ver más adelante. Isaías fue el profeta que profetizó más sobre la vida de Jesús. Y este hombre, al estar preso, pero si a mí me llaman para abrir el camino, para muchas cosas, ¿por qué estoy preso? Le entraron dudas, porque él en la cárcel escuchaba que los paralíticos se levantaban, que los sordos, oh Padre, empezaban a oír, que los leprosos eran limpiados, y él empezó a caerle duda, la duda que nos cae a nosotros. Estamos aquí muchas veces en los caminos, Señor, y ¿será o no será? ¿Será que el Señor me va a quitar regalo de la salvación? Como decir, le regalo un celular a la hermana, ya no se lo va a quitar. El regalo es regalo, es inmerecido. ¿Cuánto dicen a mí? Amén. Dale un fuerte aplauso que es para él. Y si Jesús lo era, en realidad una pregunta: ¿por qué Juan estaba predicando? Estaba en prisión, ya que él podía haber seguido predicando a las multitudes y preparar sus corazones. La Biblia dice que el que preparó el camino fue Juan el Bautista, y esa sagrada escritura en Juan, que uno de los discípulos que oyó en el desierto. Ahora yo pregunto, ¿en el desierto qué hay? Candela. No hay nada. Nada, sola. Y ya predicó en el desierto. Pero Sol. dice la Biblia en Juan capítulo 1 que el
primer discípulo que lo oyó fue Andrés. Lo oyó en el desierto. Nosotros podemos predicar en una parte y alguien nos oye. No sé qué trama en el desierto. Claro. El primero que lo escuchó fue Andrés. Estaba en el desierto. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Jesús contestó las preguntas de Juan, las que le hizo Juan el Bautista, refiriéndose a su acto de sanidad en favor de ciegos, que le daba la vista, paralíticos, sordos y leprosos, y a la resurrección de muertos y el anuncio de las nuevas de Dios, que es predicar la palabra. Con esta evidencia, la evidencia de Jesús quedó ¿qué? Aclarada. No hay duda, no había duda con lo que Cristo hacía, pero los escribas y fariseos veían los milagros y eran ¿qué? Escépticos a los milagros que hacía Jesús. Así hay gente hoy en día que es escéptica a lo que puede hacer el Señor en nuestras vidas. No ese que va a predicar ya, que andaba borracho por ahí, allá donde bichara, que no, ahora que predica por allá. La gente está escéptica, que el Señor puede hacer algo con uno. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. La identidad de Jesús quedó aclarada. Si alguna vez usted duda de su salvación, yo creo que aquí nadie va a dudar de la salvación. Nadie. El perdón de sus pecados, el que perdona los pecados se llama Jesucristo. Y el que nos limpia de los pecados es la sangre del Cordero. Aunque en Jeremías diga que aunque te laves con lejía, tus pecados no serán borrados, pero dice la palabra, en hebreo dice que el único que quita el pecado del ser humano se llama la sangre del Cordero. ¿Cuánto dice? Amén. O la obra de Dios en su vida. Piensa en las evidencias de que hay en la Escritura. Aquí hay muchos milagros. Tenemos que ver las evidencias. Por eso está escrito aquí, por ejemplo, cuando el Señor levantó a Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando levantó a la hija del noble o a la mujer sirofenicia. Hay evidencia que Cristo es real. Y los cambios que ha tenido lugar en usted. Nosotros hemos tenido cambios. Yo tengo 13 años y he tenido cambios en mi vida. Aquí la pastora, por ejemplo, y el pastor Gonzalo me conocen cómo era mi vida cuando vivía por allá. Amén, así ¿Ah? es. Y yo creo que ya han visto el cambio. Y todavía no, dice la Biblia que seremos transformados hasta que Cristo venga. Así es. Por eso estoy repitiendo otra vez, tenemos que hacer un autoanálisis. Si realmente estamos cambiando, que la palabra es la que cambia. ¿Cuánto hizo un niño? Amén. Cuando dude, no se aleje de Cristo. Acuda a Él. Si nos se presentan estas dudas a nosotros, ¿a quién hay que acudir? A Cristo. Leyendo los 4 evangelios y orando. Y nos haremos amigos del Señor. ¿Cuánto dice un amigo? Amén. Continuamos. Voy a numerar del 7 hasta el 11. 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Dice el 8. ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? Una pregunta. A un profeta, si os digo, y más que profeta, dice el 10. Porque este es de quien está escrito, que dice en Mateo 3:1, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es Malaquías 3:1, perdón. El cual preparará su camino delante de ti. Quiere decir que este verso 10 lo profetizó Malaquías. En 3:1 lo vamos a ver. Porque el profeta que profetizó más sobre Jesucristo fue ¿quién? Isaías. ¿Qué quiere decir estos versos que hemos leído? Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y la vida física de Juan. Hizo un contraste. De todas las personas, ningún hombre cumplió el propósito de Dios mejor que Juan. Este fue el hombre que cumplió el propósito mejor que todos. Sin embargo, él es el reino venidero de Dios. Todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan. Quiere decir que nosotros vamos a tener una herencia mayor que la de Juan. Y se la voy a explicar ahora. Porque habrán visto y conocido a Cristo y la obra que consumió. ¿Por qué nosotros vamos a tener una herencia mayor que la de Juan? Cuando la iglesia sea arrebatada,
Dice que Cristo irá allá arriba con la iglesia, los que hemos alcanzado la salvación. Y después Cristo viene aquí. Cuando el diablo se ha atado por 1000 años, Él viene aquí a establecer su reino. Amén. Y qué privilegio que nosotros haremos parte de ese reino. Amén. Así pastor. Venimos con Él. Y eso no lo explican. Dice que cuando Cristo, Él no va a venir por segunda vez, como vino la primera vez, porque Él lo despreciaron. Dice la palabra de Juan 1:10. A los suyos vino y no lo recibieron. A los que recibieron Dios le dio potestad, no hijo de sangre, sino el Espíritu Santo, el verbo que habitó entre nosotros, llamado Jesucristo. Juan 1:10-14. Dice que Él no viene ahora, va a avisar a la tierra, dice que en el aire todos lo verán y se llevará a su iglesia. En un abrir será de ojos. Después, Él bajará Con nosotros. con nosotros. Y aquí vamos a establecer, Cristo va a establecer el reino. El reino milenario. Esa es la mejor herencia, por eso dice Juan aquí, que la que tuvo Él. Y qué bonito que nosotros vamos a participar en el gobierno de Cristo. Amén. Por eso que hermano, hay que cuidar la salvación. El que se ha perdido y se está perdiendo es porque Él quiere. Sí. Como hombre vamos a cometer errores. El Señor da la salvación, nos da ese regalo, pero hay que Sí. cuidarlo. Es merecido. Hay que cuidarlo. Claro, yo le puse, hermana, el regalo del celular, y a los 2 meses ya lo daña, no lo cuido, ¿qué puedo hacer? Exactamente, o lo pierden, ya es Que cuidarlo no hace hermana. O se lo roban. Un vidrio templado y todo para que no se caiga, no hace hermana. O se lo roban. Entonces acudimos a Cristo. ¿Cuánto hizo un amén? Voy con el 12. Continuamos porque el Evangelio es lo que avanzamos, de los que no retrocedemos, de los que muchos quedamos en el camino. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay 3 hipótesis aquí y yo me voy a quedar por la última. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 puntos de vista en relación con el significado de este versículo, que dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Cuál es la primera? Jesús pudo estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios, que quizás comenzó cuando Juan comenzó a predicar. El segundo punto, quizás Jesús se refirió al hecho de que la mayoría de los judíos enseñaban que el reino de Dios viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. Hay mucha gente allá en Israel que pensaba que Cristo venía como un rey humano, que iba a derrocar al gobierno romano. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Pero con la hipótesis, es una hipótesis, me quedo la tercera. Quizás quiso decir, o dijo, que para ingresar al reino de Dios se quiere ¿qué? Coraje. ¿Cuánto tenemos coraje aquí? Para entrar al reino de Dios hay que tener coraje. Hay que tener una fe resuelta. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Santiago dice que la fe sin obras son muertas. Mucho muerto. Dice el Señor, muéstrame la fe. ¿Cuánto dice un amén? Determinación y tolerancia debido a la persecución que se desataría contra los seguidores de Cristo. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos una persecución? Especialmente en vuestras casas cuando somos los últimos creyentes, hermano. Esa es la persecución. Por eso que son 3 hipótesis. Y creo que es la que tiene más fuerza. Que seamos firmes en el Señor, que tengamos una fe. Y lo que estamos viviendo, persecuciones. Todos sufrimos persecuciones. La iglesia sufre persecuciones. En la parte individual, también, como les digo, especialmente cuando uno es el creyente de la casa. Sufre de escarnio, de burla. Pero bueno, dice la palabra, como decía aquí la hermana Merce, no sé, la pastora, cuando Cristo venga, toda boca confesará que Cristo es el Salvador y toda rodilla se doblará. Amén. Cristo es el Salvador. En la casa están cediendo ya. Sí, gloria a Dios. Cuando me incapacité, el pastor hacía los lunes allá de la capacitación de los líderes 4 meses. Y ahora vamos, los jueves van los ancianos, intercesores a orar de 3 a 5 de la tarde. Que cuando Jesús llega a una parte, el que sabemos tiene que huir. ¿Cuánto dice un amén? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso que es parecido. Entonces lo más importante, la verdadera, es que el Señor quiere, oh Padre de la Gloria, que tengamos una fe resuelta.
No una fe que a veces sí, a veces no. Somos intermitentes, que tomemos una determinación y tendencia debido a la persecución que se desataría. Hoy hay personas dentro de las congregaciones que si el hermano lo pellizcó, que si no lo miró, lo primero dice que yo me voy. Y se van. Si el Señor lo puso ahí en una parte, ahí quédese. De pronto cometimos unos errores que andamos para allí y para acá. Como el Paco, que me aprendió esto a tener una estabilidad en una parte. ¿Qué es lo que no he visto ahí en restauración? Hay personas que dijeron allá, yo estoy aquí hasta que Cristo venga. El primer problema, cogieron una pared y casi que se estrella, se fueron. Se fueron. ¿Eh? Así es. Se fueron. Hay una que decía que yo entraba a la alabanza aquí hasta que Cristo venga. Se presentó un problema y cayó derecho, casi se estrella con la pared, se fue. Entonces yo le dije, usted lo ha puesto el Señor aquí, de pronto yo cometí mis errores, ustedes lo saben muy bien que andaba para allá para acá, pero ahora le oré al Señor cuando vine después de la obra misionera. Está aquí firme en la roca de Cristo. Dice la palabra, el que edifica la casa sobre la roca es Jesucristo. No en arena, porque en arena el primer vientecito nos vamos. Y lo peor es que nos vamos de la iglesia y a veces nos vamos para el mundo. Ahí sí lo puso el Señor, aguante. Que si a la hermana Mácula pellizcan ahí, aguante. Ay, el pastor no me saludó, no me cogió la moto, pasó por ella, ya no va a la iglesia. Porque uno va concentrado manejando. Ay, pasaste por ella, no me viste ni hablar. Hay gente que es delicada, usted lo leyó, ¿verdad? Los débiles en la fe. Y los débiles en la fe son mujeres y hombres que oran, intercesores. Pero por cualquier cosita, ya se quieren ir a la iglesia. Usted lo acabó de leer, que en Romanos nos va a regalar esa cita que la tiene, los débiles en la fe. Continuamos, dale un fuerte aplauso que parece. Voy a leer el verso 13 y 14, que dice el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Le voy a explicar algo aquí. Si es verdad que el último profeta fue Juan el Bautista. Una vez predicando allá en Restauración me gritó un varón que sabe de Biblia. Le dijo, hermano Gallardo, hoy no hay profeta. La Biblia lo dice, sí, le dije, hermano, si no hay profeta. Lo que hay hoy son ministerios y dones proféticos. Tenemos que explicar eso. Si es verdad, porque lo dice ahí. El último profeta fue Juan el Bautista. Y este varón me gritó. Lo que pasa es que nosotros le damos mala interpretación a eso. En Efesios 4:11 dice, el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Son ministerios proféticos. Y en Romanos 12:6 dice, cada cual use la profecía de acuerdo a Dios. ¿Cuál es el ministerio profético el que profetiza? ¿Cuál es el don profético? El don profético es el que está viendo las cosas y las mira, y las que han de venir. Y las mira, la hermana sabe que es así. Hay dones, en las iglesias lo hay. Ministerio que dice que profeta, así te dice el Señor. Y hay dones proféticos que sabe lo que está sucediendo en la iglesia. En muchas partes, y lo que hay de venir. Por eso Romanos 12:6 lo pueden anotar. Efesios 4:11, Romanos 12:6. Efesios 4:11 hablan de los ministerios proféticos. Y Romanos 12:6 hablan el don de profecía. Y yo le expliqué, por eso tenemos que estar escudriñando las escrituras. Sí, el último profeta fue Juan el Bautista, aquí lo dice. Y me gritaron de allá, menos mal que yo leo la Biblia y le dije todo, como está conforme a la palabra. ¿Cuánto dice un amén? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Juan no era un Elías resucitado, pero cumplió con su rol profético. Combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios. Vamos a estar buscando en Malaquías 3:1, donde Malaquías profetizó esto. Dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío, ¿qué? Ahí mismo está atrás de Mateo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Malaquías profetizó en Malaquías 3:1 que Juan el Bautista iba a abrir el camino. Y el hombre que más profetizó sobre la vida de Jesús se llamó ¿quién? Isaías. Continuamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Explico, Juan no era un Elías resucitado, pero cumplió con su rol profético.
combatió el pecado, como dije al principio. Él combatió el pecado contra este hombre Herodes que vivía con una mujer que no era de él. Estaba en un matrimonio y se casó. La mujer con quien tú vives no es tuya, es de tu hermano Felipe. Y por culpa de denunciar un pecado lo decapitaron. Esos son ministerios de denuncia que hoy en la iglesia se han perdido. Nosotros cuando nos dicen que cambiemos de conducta nos da rabia, no nos gusta. El Señor nos dice que hay que cambiar nuestra conducta. Ya no, la conducta que tenemos nosotros en el mundo es diferente. Pero a veces estamos aquí en la iglesia y tenemos la conducta casi igual. Eso quiere decir que estamos perdiendo el tiempo. Nosotros estamos para perder el tiempo cuando dicen un amén. Él combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios. El Señor, ¿por qué nos ha constituido a nosotros? ¿Para qué? Para guiar a la gente hacia Dios. Dios constituyó la iglesia pues, para edificarla, no para destruirla. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Si nosotros nos ha puesto como aquí a la pastora o mi persona que predica la palabra, es para guiarlos a ustedes, para guiarlos para que no lleguen a la perdición. Hay una palabra que me impacta del rey David en el Salmo 139, verso 23, 24 y 25. ¿Sabe qué dijo David? Oh Señor, si hay pecado en mí, dímelo, antes que me lo diga otro. Y sigue diciendo David, Señor Jesús, ayúdame a estar en caminos de luz que me lleven a la salvación. Y apártame de caminos de oscuridad que me lleven a la perdición y a la condenación. Ese Salmo 139, anótelo, verso 23, se debe constituir una oración para nosotros. Decirle al Señor, si hay pecado en mí, dímelo, antes que lo diga otro. Y ayúdame a estar en caminos de luz que me lleven a la bendición. Y apartarnos del camino de ¿qué? De oscuridad que nos lleven a la condenación y a la perdición. Eso se debe de constituir en una oración. Yo la tengo. Porque a veces estamos, hermana Cení, como la propaganda en el Banco Barranquilla, en el lugar equivocado. Creemos que estamos haciendo las cosas, hermano Tomás, y son bien, no buenas, sino bien malas, como decía el pastor Máximo. Bien malas. ¿Cuánto le dicen a Dios? Dale un fuerte aplauso que para el Señor. Voy a leer el 15 hasta el 19. Con esta termino, dice el 15. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oigan. Más, ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Dice el 17, diciendo, oh, tocamos flauta y no bailasteis. Quiere decir que tocan flauta y no bailan. O endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Me detengo aquí. A Cristo le dijeron que era del que estaba endemoniado. A Cristo le dijeron muchas cosas. Aquí a Juan el Bautista le decía que tenía, oh Padre, que tenía demonio. Juan el Bautista, oh Padre, tenía una vestidura excéntrica. Hay gente que escuchaba, allá va a predicar un varón que come comida silvestre, que tiene una correa aquí, que viste, Padre, diferente. Y la gente por curiosidad se convertía. Porque veían ese hombre diferente a los demás. A los demás tenía una vestimenta diferente. Él no comía, sino comía miel y comía planta. Y la gente por curiosidad muchas veces se convierte. Por eso es importante las campañas. En las campañas pasa el vendedor, el mototaxi, por curiosidad. Y quedan en la iglesia. Quedan ahí escuchando la palabra porque dicen Romanos, entra por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dale Dios. un fuerte aplauso que es para él. Jesús condenó la actitud de su generación. Dijeran lo que dijeran, hablaran lo que hablaran, dijeran que Juan el Bautista estaba endemoniado, dijeran que Cristo, le dijeron una vez, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios, ahora que no hablen de uno. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Así dijeron que los dos estaban endemoniados, más el demonio está en ellos. ¿Cuánto hizo un amén? Amén. Amén. Siempre tomaban la contraria, siempre decían lo contrario. Los escribas y los fariseos veían los milagros de Cristo y eran excéntricos, colocaban herejías. Si esto es blanco, decían que era verde, le llevaban la contraria. Así hay gente muchas veces en los caminos que llevan la contraria, quieren saber más que todo el mundo. Uno debe, dice la palabra en Santiago, que seamos rápidos para oír y tardos para hablar. Hay gente que uno está hablando y no deja hablar a uno.
¿Cuánto hizo un amén? Eso no pasa por aquí, Tomasito, eso pasa por la Conchinchina. Dale un fuerte aplauso que es para el Señor. Y Jesús condenaba su estilo de vida cómodo, seguro y egocéntrico. Eran orgullosos. Me detengo aquí. Ellos, Pastora Cení, tenían unos mensajes bonitos, hermosos, pero no vivían conforme a las normas de Dios. Si nosotros, aquí no hay que predique bonito, pero hay que vivirse con las normas de Dios. Amós fue un profeta que fue a predicar una parte y había un hombre que le dijo, pobre vidente, vete de aquí, y se fue. Un hombre llamado Amasías. Y se fue. Después el Señor le dijo, regresa, eso está en Amós capítulo 7. Y profetiza, y dile a ese hombre que las tierras que tiene serán quitadas y su esposa y mujer serán prostitutas. Y la palabra se cumplió. Se cumplió. Amós fue un hombre que no tuvo instituto bíblico. Aquí no es el que tenga instituto bíblico, aunque no es malo. El que haya estudiado cartología. Pastora Celi, lo más importante que teníamos que era obediente a Dios. Aunque las capacitaciones no son malas, Amós no tenía ninguna capacitación. Era como Gedeón, que era un campesino. Pero fueron obedientes al Señor. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios hoy en día? Me preguntaron a mí, pero ¿cómo vamos a obedecer tú a Dios si Él no está aquí? ¿Cómo? Por intermedio de qué? De la palabra. De la palabra. Dale fuerte aplauso que es para Dios. Tenían una vida cómoda, segura y egocéntrica. Nosotros también con frecuencia buscamos justificar nuestras fluctuaciones. Tenemos que hacerle caso a Dios, ser obediente a Dios por intermedio de su bendita y poderosa palabra. Implica cambiar la forma de vida que llevamos. Iglesia, el Señor nos dice en esta mañana, hay que cambiar o debemos de cambiar muchas veces nosotros vuestra vida. Tenemos que hacernos un autoanálisis si la palabra realmente a nosotros nos está cambiando, nos están transformando. Que la gente testifique, ya que él no pelea, ya que él no se emborracha, sale todos los domingos a predicar. Yo quiero ir a ese lugar. Oh Padre, ¿cómo vamos a presentar nosotros a Cristo, iglesia? Por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Yo le enseño a los líderes de restauración, Padre de la gloria, que cuidemos nuestros testimonios y que lo vamos a cuidar con muchas cosas. Le está prestando plata y no pagar, le está por allá y para acá. Nosotros tenemos que presentar a Cristo como con nuestras actuaciones, Padre. Como Él caminó, Padre. Dice la Biblia que seamos imitadores de Cristo. La Biblia dice que tengamos un pensamiento como Cristo, que seamos mansos y humildes de corazón, Padre. Oh Santo. Pero a veces nos hacen cosas, Padre, y estamos contestando enseguida, Padre. Llegamos a la escuela dominical, a la casa, y si el esposo es inconverso, Padre, le tiramos, la mujer le tira los platos, le tira muchas cosas, empiezan a estar contestando, Padre. Lo mandan a hacer un mandado y se quejan y al final terminan yendo. ¿Hay alguien aquí? Tenemos que mostrar a Cristo en vuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. Él no va a venir y nos vamos a mostrar este Jesucristo, sino en nuestras vidas. Que la gente diga, vea, yo tengo un fe desde hace 12 años y tengo bastante gente que es inconversa. Y esa gente ha llegado, ¿por qué? Porque ven el cambio, ven la actitud, ven el testimonio. Y hay gente que no llega porque le da pena. Hay gente, y una que me dijo, hermano, yo quiero que venga aquí. Ella no se congrega en ninguna parte. El hijo mío anda en muchos casos, andan por allá perdido. Y uno va, ¿por qué? Porque vieron a uno en una parte diferente, en actitudes diferentes, y ahora lo ven diferente. Eso es lo que quiere el Señor, que mostremos a Cristo. Y si tú lo crees, dile un aleluya, dile un gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Conclusión del mensaje. Jesús explica o explicó acerca del reino de Dios, y Jesús aclara las dudas de Juan el Bautista. Iglesia, que no lleguen nuestras dudas a nosotros como le llegó a Juan el Bautista, que decía, pero si a mí me cogieron para abrir el camino, porque estoy detenido, por algo lo cogieron preso. Por eso estoy diciendo, hay personas que la han cogido preso porque el Señor las ha guardado. ¿Sabe a quién cogieron? A Dios de la mano. A Dios de la mata. Ah, ¿y cuándo? ¿Otra vez? No,
cuando lo llevaron preso allá. Sí. Esa palabra no se la daba yo. Y comenzó, pim, 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 y aflojado. Y ella estaba metida y evitó que aflojara. Entonces, la gente no se da cuenta. Es cuando estuvo allá, el Señor lo guardó de la muerte. Ya cumplió. Es para que se congregue primero y le sirve al Señor. Los primeros días iba. Y vaya más rápido, Ya no va. más metida, ya no va. Él no va, se llama Juan. Él no va. Yo ya tengo esa palabra para ella, no se la da. Tengo que ir a la casa. El Señor lo guardó. Entonces, ya iglesia, nosotros tenemos que, como decía mi padre espiritual, Mario Salazar, que fue el que nos habló la palabra, y yo lo veo como instrumento. A veces Dios usa pretexto, o al perdón de la palabra, para muchas cosas, para guardarnos. Creo que nos colocamos en pie. Bueno,